Estimados estudiantes, hoy veremos las leyes de Newton en nuestra clase número 5. Objetivo de nuestro curso de mecánica. En términos de conceptos, veremos momentum, simetrías y leyes de conservación, colisiones, fuerzas, leyes de Newton, peso normal, roce, fuerza elástica. Sección cátedra. Veamos. Definiciones que vamos a utilizar durante esta clase. Momentum o cantidad de movimiento. P, que representa al momentum, es igual a la masa por la velocidad. P, si ustedes miran, es un vector. Y como este es un escalar, ¿verdad? Es un número, entonces el momentum tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Eso significa que si tenemos una masa y lleva una cierta velocidad, ¿está bien? Y tenemos nuestra masa y el producto de nuestra masa por la velocidad nos da, ¿verdad?, el momentum. Y el momentum, como habíamos dicho, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Momentum total, ¿verdad? Porque tenemos el momentum de una masa, pero podríamos tener varias masas, ¿verdad? Varias masas de tal manera de tener una masa 1 que va hacia allá, una masa 2 que va, por ejemplo, hacia acá, una masa 3 que va hacia allá. Entonces tenemos momentum 1, momentum 2, momentum 3, ¿verdad? Por lo tanto, el momentum, ¿verdad?, de este sistema ¿verdad?, es igual a la sumatoria, el momentum total de esto es igual a la sumatoria de P1 más P2 más P3 vectorialmente. No olvidar que es un vector. Pero este sistema podría evolucionar. Y este podría llegar hasta por acá. Este podría llegar hasta por aquí. Este podría llegar hasta por acá. Entonces vamos a tener un momentum inicial y un momentum, ¿verdad?, final. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la conservación del momentum inicial es igual al momentum final. Allí tenemos un pequeño ejemplo de momentum inicial igual a momentum final. Veamos algunas relaciones entre momentum y la fuerza neta. ¿Verdad? Aquí tenemos que tener cuidado un poquitito con nuestras matemáticas que nos juegan chueco muchas veces, ¿verdad? Dado que aquí tenemos la fuerza como una variación del momentum en el tiempo.
esto es una definición que tienen que aprender, ¿verdad? Pero si reemplazamos, no nos olvidemos que momentum, dijimos que era igual a la masa por la velocidad. Si es 1 más a 1 velocidad 1, si es 2 más a 2 velocidad, y así sucesivamente. Pero si en esta función matemática nosotros la escribimos de esta manera, aquí tenemos un producto de dos términos, que es el primero por la variación del segundo con el tiempo, más el segundo, que es b, por la variación del primero en el tiempo. Esto funciona cuando varía la masa. Supongamos tenemos un cohete que tiene un estanque, una masa de combustible significativa, y cuando va de viaje, ¿verdad? Tiene un momentum, porque tiene la masa por la velocidad y transcurre un tiempo. Pero como la masa se va consumiendo, este término existe. Pero nosotros vamos a trabajar a masa constante. No vamos a tener este tipo de problema. Entonces, a masa constante nos queda la ecuación de movimiento. F es igual a m por a, que le llamamos ecuación de movimiento, ¿verdad? La fuerza es igual a la masa por la razón de cambio de la velocidad con el tiempo, o simplemente el producto de la masa por la aceleración. Ahora, hablamos de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, fíjense ustedes que se conserva. Tenemos el caso, ¿verdad?, de nuestra señora Emile Noether, que en el 915 dijo que en los sistemas simétricos de movimiento hay algo que se conserva, hay una cantidad que se conserva, dado que en los movimientos simétricos significa que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, de los planetas, ¿se dan cuenta? Se mantiene en el tiempo, hay algo que se conserva, hay una cantidad de movimiento que se llama momentum lineal, que lo descubrió, ¿verdad?, la señora Noether. Se le llamó ley de conservación del momento lineal. En un sistema aislado, sin agentes externos, por eso es aislado, no hay fuerzas externas que intervienan, el momentum lineal total, ojo, total, permanece constante. Veamos un ejemplo de conservación. Allí tenemos un cañón, y un cañón que está completamente aislado. No hay ninguna fuerza externa que entre al sistema. El sistema está aislado. ¿Está bien? Tenemos solo el cañón ahí dentro de este sistema que está encerrado en el cuadrito de trazo. Tenemos nuestro sistema cañón. La cantidad de movimiento P nos dijeron que es igual a la masa por la velocidad. Pero fíjense ustedes que aquí todo esto está quieto. Entonces, en este sistema, la velocidad es cero. Por lo tanto, si V es cero, el momentum, ¿verdad?, el momentum o la cantidad de movimiento que se llama es cero. Pero como es un vector, el cero vector es 0,0,0, ¿verdad? Entonces aquí no hay movimiento, no hay cantidad de movimiento, ¿ya?
Por lo tanto, la cantidad de movimiento aquí es 0. Pero veamos qué pasa cuando se dispara. Fíjense que salió la bala. Y sale la bala en una dirección, para allá, con una velocidad de bala. Y esta es la masa de la bala. Por lo tanto, tenemos una cantidad de movimiento P que va para allá de la bala. Y el cañón se movió al revés, se movió para allá. Tenemos entonces velocidad de cañón, masa del cañón. Y tenemos, por tanto, una cantidad de movimiento P del cañón que va para allá. Y son iguales y de sentido contrario. Son iguales y de sentido contrario. Uno va para allá, uno va para acá. Por lo tanto, la cantidad de movimiento aquí vale 0. Vale 0. Después del disparo, la cantidad de movimiento neta sigue siendo 0. Porque la cantidad de movimiento del cañón es igual y opuesta a la de la bala. Entonces, allí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hay que hacer análisis antes y después y comparar las cantidades de movimiento. Y la cantidad de movimiento, esa bala que va, choca. Entonces hay distintos tipos de choques, de colisiones, porque la masa por velocidad en algún momento choca. Cuando caen los aluviones, viene una masa, ¿verdad?, rodando con una cierta velocidad. Por lo tanto, trae una cantidad de movimiento que si uno quiere detenerla, ¿verdad?, tiene que colisionar con algo, con casas, etcétera, etcétera, y se generan destrozos. Entonces, el momentum, no se olviden, permanece constante. Pero hay disipación de energía. Puede cambiar según el tipo de colisión. Puede la masa, va una masa a una cierta velocidad y la masa se va quemando, ¿verdad? Y puede que se caiga. Entonces hay tipos de colisiones y tipos de colisiones. Por ejemplo, pueden haber pérdidas de calor o por deformaciones. Entonces nos encontramos con choques distintos. Los choques elásticos, la energía es constante, ¿verdad? Es decir, la energía en el choque es constante, pasa de uno a la otro, como lo vimos en la bolita choca y permanece constante porque sale la bolita del otro lado. Hay choques inelásticos, que es lo contrario al elástico, ¿verdad? Y hay choques en donde la energía se pierde completamente. Le llamamos choque plástico. Bueno, de estos choques, un comentario. En general, la mayoría de las colisiones generan pérdidas de energía o deformaciones. No todo cambia en función de la cantidad de movimiento, sino que hay algunas cosas que se deforman. Entonces, se pierde energía en deformar un cuerpo cuando choca un auto, por ejemplo. Choques complejos. Sea cual fuere la naturaleza de un choque, por complicado que éste sea, la cantidad total de movimiento antes, durante y después de él permanece invariable. Esta ley tiene extrema utilidad y permite aprender mucho acerca de los choques, sin conocer incluso las fuerzas que actúan durante el choque. Miren qué interesante. Por ejemplo, si chocan dos átomos, son minúsculos, chiquititos, con masa, ¿verdad?,
prácticamente despreciable, pero chocan. Se conserva la cantidad de movimiento. Y en función de este principio, ¿verdad? Podemos calcular la masa de estas partículas muy chiquititas. Solamente tendríamos que ver cuál es su cantidad de movimiento, es decir, la masita chiquitita, qué dirección, qué módulo y qué sentido tiene la velocidad de cada una de las partículas que contribuyen al choque. Evidentemente hay una energía cinética que interviene. Es la que lleva la partícula, ¿verdad? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ojo, ¿verdad? Porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad y la energía un medio de la masa por la velocidad. Allí tenemos los choques complejos, ¿verdad? Ahí tenemos choques complejos que queremos analizar. De tal manera que tenemos una bolita de billar que viene. Estas son fotos sucesivas, por lo tanto la vemos, ¿verdad? Que aquí viene, y esta trae una cantidad de movimiento, la masa de la bolita por la velocidad de la bolita y la dirección que lleva. Y lleva, ya coloquémosle una velocidad inicial. Luego del choque con una masa 2, choca, ¿verdad? Y se desvía. La bolita inicial toma otro recorrido, por lo tanto cambia la velocidad. Por lo tanto, acaba de haber una velocidad de la bolita 1 final, o hago en rojo, ¿verdad? Que tiene otra dirección. Mientras que la bolita azul estaba inicialmente en reposo. Estaba inicialmente en reposo, por lo tanto tenía una velocidad 2 inicial igual a 0. Pero luego adquiere velocidad en esta dirección y tenemos ahora la bolita 2 que tiene una velocidad 2. ¿Verdad? Por lo tanto, hay una cantidad de movimiento inicial que tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Acá está expresado inicial y la bolita 2 está en reposo. ¿Ah? Esta tiene velocidad 0, la 2, y la bolita 1 tiene velocidad 1 inicial distinta de 0. Y luego del choque tienen distinta dirección, por lo tanto podemos igualar el P inicial, que tiene que ser igual al P final neto total. Pero con las partículas chiquititas, ¿verdad? Nosotros tenemos lo siguiente, que la partícula A viene y choca a B. Viene la partícula A, vamos a ir haciendo cositos chiquititos, ¿verdad? Viene la partícula A acá y choca con B. A sale en esta dirección ahora y B para acá. Luego A sigue y choca C. Y luego cambia A, pero en la medida que va chocando, A va disminuyendo su velocidad, ¿verdad? Es como un choque múltiple, que al final todo queda en reposo. Aquí A choca a la bolita D, que sale en esa dirección, y A viene aquí. Si se dan cuenta, estos trayectos uno los puede leer acá. Acá viene la bolita en el hidrógeno líquido, ¿verdad? Choca, sale otra bolita para allá, sigue aquí, sale C,
sigue para acá, sale D, ahí está. Por lo tanto, se puede en una cámara, ¿verdad? Con un ojo acá, un humilde, un microscopio, que está mirando la trayectoria, y esto después se puede medir, se puede leer y podemos calcular la masa de partículas muy pequeñas, aprovechándonos del principio de conservación de la energía. Leyes del movimiento. Estamos hablando de Newton, ¿verdad? De la ley de la inercia, de la ecuación de movimiento y del sistema de acción y de reacción. Por lo tanto, el movimiento de una masa puede tener dos formas o incluso puede tener formas mixtas, ¿verdad? Tenemos que cuando un cuerpo se traslada una masa de un punto 1 a un punto 2, la misma masa se debe a una fuerza. Y cuando tenemos una masa circular o se mueve en forma de círculo, ¿verdad? Tenemos una fuerza que le da vuelta al disco, ¿verdad? Y este gira. Y a ese le llamamos torque. Y a este que es lineal le llamamos fuerza. Entonces, este genera rotación y este genera desplazamiento. Esto, Newton escribió estos principios. Los dos principios fundamentales. ¿Ah? Traslación, rotación. Y lo escribió en el libro de filosofía de la naturaleza o física, ¿verdad? Con sus principios matemáticos. En ese libro, buen libro, contiene, ¿verdad?, teorías fundamentales que nos permiten hoy día, ¿verdad?, predecir muchas cosas de la física. Nos encontramos entonces ahora con, en el librito, ¿verdad?, con el primer principio que escribió Newton. Allí está destacado en rojo, que se llama ley de movimiento, ley de la inercia. Esto habla de un cuerpo en reposo, va a seguir en reposo mientras no le apliquen una fuerza. Y si le aplican una fuerza, se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo escribió y quedó allí, escrito. Ahí está la traducción. Para a los que les guste, ¿verdad? Pueden recurrir, verlo, buscarlo en internet, googlearlo. Segundo principio, allí está en el librito, segundo principio, ¿ya?, que es la ley de movimiento o la ecuación de movimiento. Es decir, cómo opera la fuerza sobre una masa. La fuerza neta es igual a la razón de cambio del momento respecto al tiempo. Esto ya lo vimos. Pero como nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, a velocidad, a masa constante, nos queda esta ecuación igual a F igual a M por A, o la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Nuevamente, allí está la traducción. Y la tercera ley del movimiento, que es de acción y reacción. Acción y reacción. Es decir, aquí hay algo que viene en el sentido hacia abajo y el cohete sube hacia arriba. La acción
y la reacción. Allí está. Dispara hacia abajo y sube. Dispara hacia abajo y sube, y así va remontando. Ese se llama el principio de acción y reacción. Cuando colocamos todas las fuerzas en un gráfico, eso se llama ya la fuerza neta, que es igual a todas las fuerzas que intervienen. Y si la colocamos en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Todas las fuerzas, vamos a tener que la fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3. Si sumamos todas estas fuerzas, nos da la fuerza total neta. Sumamos esta con otra, en definitiva, nos va a dar una sola fuerza en el sistema de coordenadas. Y este monito que realizamos sobre el sistema de coordenadas se llama diagrama del cuerpo libre. Y se los recomiendo. Cada vez que tengan vectores, tienen que usar el diagrama de cuerpo libre para así poder determinar ángulos, determinar posiciones y poder calcular, ¿verdad?, las componentes de cada vector y así poder sumar. Entonces, el diagrama del cuerpo libre es fundamental. Y en resumen, tenemos las leyes de Newton. La 1, ley de inercia traslacional. Si la fuerza es 0, el movimiento, ¿verdad?, será, la variación de la fuerza es 0, será un movimiento uniforme rectilíneo. Definición operacional de fuerza. La vimos. La sumatoria de las fuerzas nos da la fuerza neta y corresponde a sumar las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos que componen el sistema. Si la masa es constante, la que está dentro del sistema, ¿verdad?, la fuerza se calcula como la masa punto la aceleración, cuya unidad es un newton, equivalente a 1 kilogramo masa, que se desplaza a 1 metro en 1 segundo al cuadrado. Y luego la ley de acción y reacción, que tenemos una fuerza que va hacia arriba y del mismo módulo y dirección con sentido opuesto hacia abajo, es la ley de acción y reacción. Algunos casos, ¿verdad?, especiales. Fuerza expresada como peso, o una piedra que viene cayendo, o lo que dijo la manzana de Newton, ¿verdad?, que la fuerza del peso, generalmente tratamos nosotros el peso para no confundirlo con la cantidad de movimiento, generalmente le colocamos la letra omega como peso, para no confundir esta con la cantidad de movimiento. Pero este es peso, ¿ya? Es la masa por la gravedad. Y nuestra gravedad en la Tierra generalmente corresponde o va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto es perpendicular. Y nosotros hacia el cielo colocamos eje Y cuando hablamos de dimensiones, ¿verdad? Y acá podemos colocar el eje X. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es, en un sistema de coordenadas, es o va en la dirección de menos I. Por lo tanto, el módulo es m por g, pero en términos de dirección y sentido va a depender del sistema de coordenadas que coloquemos sobre la Tierra. Ahora, nosotros tenemos también una fuerza normal. Por ejemplo, si vamos subiendo una pendiente, ¿verdad?,
Y acá tenemos la masa que va subiendo, un andarivel en la nieve, ¿verdad? La fuerza normal, evidentemente, como su nombre lo indica, es perpendicular a la superficie de desplazamiento. Esto es la fuerza normal, perpendicular al, ¿verdad?, a la superficie de desplazamiento. Pero cuando esto va subiendo y estamos aplicando una fuerza, aquí ustedes conocen muy bien que aquí se genera una fricción, aquí abajo. Y esa se llama fuerza de roce, que genera la superficie. Entonces, si tenemos una superficie donde llevamos un cuerpo muy rugosa, tiene un coeficiente de rugosidad K, ¿verdad? Que eso depende si es más grueso, si es vidrio, es menor, si es arena, es muy grueso, etc. Tenemos allí el coeficiente de rugosidad y podemos calcular el coeficiente de roce con esta expresión que está aquí, que es el coeficiente de roce por la fuerza normal, es el módulo. Y de ahí depende del monito, donde esté X, donde Y, calculamos el sentido. Y después tenemos las fuerzas restauradoras elásticas, que son, ¿verdad?, las que tienen que ver con lo elástico o los resortes. Si esto está comprimido, por ejemplo, el rifle de aire comprimido, y tenía un largo aquí el resorte, y lo comprimimos de aquí hasta allá, tenemos un delta L y tenemos la constante del resorte, si es chiquitito, si es muy gordo, o si es como los resortes que tienen los camiones o las camionetas, tenemos allí, ¿verdad?, que tenemos una fuerza que va para allá y una de reacción para acá. Entonces tenemos una que es positiva y la otra que es negativa porque responde al revés, siendo con K la constante del resorte. Allí tenemos algunas aplicaciones, ¿verdad?, de nuestras leyes de Newton aplicadas a sistemas en movimiento. ¿Está bien? Borremos. Allí tenemos nuestra bibliografía. Paul Tippen, es muy bonito ese libro, tiene bonitos monitos internos, ¿verdad? Y hay muchos ejercicios para que ustedes puedan repasar esto que vimos hoy. Y también está el libro, ¿verdad?, de Szymanski, César Szymanski, Física Universitaria. Lo pueden también buscar en internet, por ahí está, incluso a título gratuito. Y además, les soplo, también están los solucionarios de los problemas que hay ahí dentro. ¿Tienen que gastarse un tiempo en buscarlos? Sí. Bien, juventud, hasta aquí llegamos. Muchas gracias.